Bueno, y en que se escuche vamos a volver a hablar de lo que es diseño y el desarrollo curricular y estamos ya en comunicación con Cecilia González, secretaria de Media y Superior de ATEN. Cecilia, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, contanos en qué instancia están de todo este proceso. Como veníamos anticipando, este año íbamos a continuar con el proceso de coformación en el diseño curricular como un camino hacia la implementación. En el día de ayer comenzó la coformación con el equipo de supervisión de todas las áreas y de todas las modalidades que atiende la educación secundaria. Y bueno, inicia este recorrido, esta agenda de trabajo con los distintos y distintas actores del sistema educativo. La coformación con el equipo de supervisión resultó, bueno, un espacio que se inicia, en el que se empiezan a dar los debates en torno a las resoluciones ya aprobadas del diseño curricular, y en breve, quizás en el día de hoy o mañana, ya podamos abrir una preinscripción para el colectivo docente y los demás cargos del sistema educativo, como un formulario virtual para, bueno, tener también un paneo a nivel provincial de qué universo docente estamos hablando, y esa preinscripción sería el insumo inicial para ya iniciar la coformación del equipo de docentes de la provincia mediante un aula virtual que se armó específicamente para abordar estos espacios, ¿no? Ujú. La preinscripción, Cecilia, entonces es participar para estos espacios de coformación. Claro, es un formulario en el que, bueno, con los datos vamos a poder reorganizar bien los grupos. La idea es comenzar con el equipo de cada área de conocimiento de las escuelas, los y las profes, en el mes de agosto, y en 4 grupos se dividirían con fechas de inicios distintas, ¿no? A lo largo de agosto a noviembre las instancias serían de 2 meses por grupo. Cuando está finalizando un grupo inicia el otro, con encuentros sincrónicos y asincrónicos, es decir, que en la misma plataforma se habilitan lo que serían encuentros presenciales, pero en la virtualidad, a eso le llamamos sincrónicos, y otros foros, reservorios y demás de materiales para los momentos asincrónicos, ¿no? Esa es la Ujú. dinámica propuesta. Quienes quieran inscribirse, ¿dónde va a estar la información? Vamos a hacerla circular por todas las páginas disponibles del sindicato, por todos los grupos, contactos y demás, que esta preinscripción, insisto en esto, no es que ya te estás inscribiendo para el curso, sino que estamos más o menos cotejando los datos del sistema para poder después iniciar el proceso formal de inscripción en cada corte, ¿no? La idea es que se inscriban los y las profes en ejercicio de las escuelas secundarias en cada área de conocimientos, los equipos de dirección, de gestión de las escuelas, de conducción, y también pensar en ampliar la participación a estudiantes avanzados y avanzadas de las carreras de profesorados del nivel, porque en definitiva serán quienes trabajen en esta nueva propuesta de escuela secundaria, y para los y las profes de los institutos de formación docente de los profesorados del nivel también. Ujú. Es una propuesta más amplia que el profe o la profe en ejercicio. El año pasado se trabajó bastante en todo esto de coformación. ¿Es similar a lo que se hizo el año pasado? Es una continuidad, pero no es similar. El año pasado, que aún está cargado en la página de YouTube del CPE Neuquén, están todos los videos que se propusieron como para formación, pero este año tiene otras características, ya es sistematizada, ya es una formación como defendemos como sindicato, que es una formación continua, en ejercicio y gratuita, con una propuesta en una plataforma Moodle
donde hay aulas virtuales, con un trabajo más sistematizado y más participativo que el planteado en el año anterior, y también una propuesta que implica puntaje docente, ¿sí? Para Claro. una certificación que puede ser presentada en la junta de clasificación correspondiente. Claro, no son charlas o talleres, digamos, es una cosa un poco más continua y que además va a dar puntaje docente. Exactamente, ya es como un paso más a lo que hicimos el año pasado. Claramente el 2020 todos y todas tuvimos que reinventarnos en esto de la virtualidad. Bueno, fue la experiencia que pudimos construir, y ya este año, con la experiencia del año anterior, podemos hacer otra propuesta más sistematizada, mucho más con espacios sincrónicos y con espacios de debate colectivo, ¿no? Aún dentro de la virtualidad. Ceci, ¿y esperan mucha participación? Sí, por supuesto, y no solo la esperamos, digo, nos llega la demanda de las escuelas que nos preguntan cuándo. Bueno, fue toda una estructura muy compleja de armar, no se arma una plataforma con aulas virtuales de un momento para el otro, pero ya estamos en condiciones de decir, la coformación es un hecho para aquel compañero o compañera que quiera participar. Por supuesto que vuelvo a sostener estos principios como sindicato de una formación continua, gratuita, en ejercicio, y le sumo, de calidad. Una última consulta, ¿hay una fecha límite para la preinscripción? La preinscripción va a tener activo el formulario varios días, en algún momento va a haber que cerrarlo como para poder sistematizar la información, y una vez que tengamos eso, ya también volveremos después del receso a iniciar la inscripción por grupo de compañeras y compañeros en las distintas fechas que tenemos pautadas. Bueno, Ceci, te agradecemos el tiempo para que se escuche. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, los y las invitamos a las compañeras y compañeros de todas las escuelas a ser parte de este camino hacia la implementación del diseño curricular. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, y como decíamos en el inicio, no la tenemos aquí en el estudio a Virginia, pero sí la tenemos en algunas de las notas que vamos a mostrar de aquí hasta las 11 de la noche. También, como decíamos en el comienzo, vamos a charlar con Gustavo Gali, él es pedagogo, está en Buenos Aires, le vamos a preguntar dónde está. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Hola Esteban, buenas noches a todos y todas ahí en Bueno, Neuquén. te Es escucho un gusto muy enorme bajito. siempre estar con Digo, ustedes, ¿estás así en que algún lugar de Buenos Aires? estoy en Ciudad de Buenos Aires, Ujú. sí, en la capital. Bueno, Gustavo, qué tiempo complicado que les toca vivir a todos los docentes, las docentes, a los estudiantes de todos los niveles, a las familias. Parece que nos acostumbramos a determinadas cuestiones, pero en realidad es un permanente cambio y no sé, una permanente necesidad de tener creatividad y de ir amoldándonos a estas situaciones que nos toca vivir todo el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo creo de todos modos, Esteban, que digo, me parece que se podría avanzar un poco más en la certidumbre. Digo, si Ujú. bien la pandemia y nada, y la cantidad de casos que van variando van haciendo que la cosa no sea tan predecible. Yo creo que se podría avanzar en la certidumbre en algunas cuestiones si se logran tener normas claras, criterios claros respecto de cuáles son momentos en que se puede avanzar en la presencialidad y cuáles son momentos en que necesitamos seguir la educación a distancia, seguir con la virtualidad o con los cuadernillos.
poder evitar la presencialidad para cuidar las vidas de todos, ¿no? Sí. Me parece que en eso tenemos una deuda todavía, o hay una deuda en términos de establecer los criterios más claros y a partir de ahí, todos podamos saber esto que decía, cuando nos toca quedarnos en casa y trabajar desde casa y estudiar desde casa y aprender en casa, y cuando nos toca volver a la escuela. Sí, más de una vez hablamos aquí de la importancia de que el Congreso define esos parámetros, ¿no?, de los que hablás, para que no quede en manos de la decisión de un gobernador o de un intendente, ¿no?, que haya parámetros claros para decir, bueno, en esta situación sanitaria, con tantos contagios, con este porcentaje de vacunación, con esta ocupación de camas UTI, bueno, no se puede volver a la escuela, ¿no?, y que quede ahí, porque también se ve la insistencia de muchos gobernantes en volver a la presencialidad cuando no están dadas las condiciones, ¿no? Pasó donde estás vos en Ciudad de Buenos Aires, pasa también aquí en Neuquén. Sí, de acuerdo. Creo que en este sentido hay un proyecto del gobierno nacional en el Congreso que no logra resolverse, porque la oposición, bueno, vos lo decías, ¿no? Acá en Ciudad de Buenos Aires vivimos fuertemente ese problema. De desconocer. Yo hace poco escribía un artículo que hablaba de las decisiones, ¿no?, en relación a un concepto que es la idea de necrofilia, ¿no? Hay políticas que están basadas en esto, en la necrofilia, en políticas que desprecian la vida. Y me parece que tenemos que salir fuertemente a denunciar cuando las políticas no respetan la vida, cuando las políticas no nos cuidan, cuando el Estado no está para cuidar, sino que está haciendo especulaciones que ponen en riesgo la vida de muchos y muchas, ¿no? Y creo que eso es para denunciar, para alzar la voz. No nos podemos quedar callados ante la especulación política que mata directamente, ¿no? A veces por ahí suena fuerte, pero la realidad que en esta pandemia lo que se está jugando es la vida y la muerte, ni más ni menos que eso. Pero bueno, para algunos parecería que están muy cerca las elecciones y que eso rinde más, asumir esos riesgos rinden más que cuidar a la población que los eligió. Vos ves claramente que es esto, ¿no? Es la intencionalidad de sacar un rédito político de esta situación, esta insistencia por sostener la presencialidad. Sí, a ver, también no tenemos que desconocer que hay sectores en nuestra sociedad que no le importa, digamos, tampoco la vida, ¿o no? O no le importa la vida del colectivo, digamos, ¿sí? Hay sectores en nuestra sociedad que privilegian sus necesidades frente al conjunto. Y cuando uno dice, bueno, hay gobiernos que no nos cuidan, son gobiernos que buscan recolectar votos de todo ese sector. Hay un psicoanalista italiano, Massimo Recalcati, que escribió algo sobre la pandemia, sobre el COVID, que para mí fue muy interesante, ¿no? Él toma el tema de que tanto hemos escuchado de las libertades individuales, ¿no? Y esto de cómo las libertades individuales se defienden a capa y espada diciendo yo si quiero salir sin barbijo, salgo sin barbijo, yo no me vacuno, yo soy libre para decidir si quiero ir a la escuela o no quiero ir a la escuela. Bueno, todas las cosas que sabemos que tienen también un perfil bastante negacionista. Y Recalcati dice, la libertad
no podemos entender la libertad si no es de la mano de la solidaridad. Es decir, la libertad individual, ¿sí?, es un acto de individualismo que desprecia al otro. La verdadera libertad es la libertad que va de la mano de la solidaridad, es la libertad que piensa en el conjunto. Y me parece que eso es lo que tenemos que trabajar fuertemente desde las escuelas. Tenemos que recuperar la solidaridad como categoría política, no una solidaridad, no esa solidaridad de una campaña, ¿sí?, que busca juntar algo de plata para resolver un tema. Digo, que no está mal tampoco, pero la solidaridad como categoría política es la solidaridad que construye lazos, y la solidaridad que queremos los que pensamos que tenemos que caminar hacia la justicia social. Y la libertad es una virtud siempre y cuando tenga la solidaridad a la mano, como dice Recalcati. Si no, la libertad se convierte en una amenaza para todos los demás y en un satisfacer mis necesidades, que es una lógica profundamente neoliberal. Y más en un contexto en el que esta pandemia llegó para remarcar más las desigualdades, ¿no? Ponerlas en un relieve diferente. Vos lo conocés por tu trabajo, nosotros lo vemos aquí también en Neuquén, que son, si se quiere, dos lugares con ciertas condiciones generosas, digamos, ¿no? Hay lugares del país que son mucho más pobres, se viven situaciones mucho peores, incluso en el interior de la provincia de Neuquén o en los barrios más populares de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, tal como decís vos, ¿no? Yo creo que lo que vino a hacer la pandemia es a darnos una cachetada y obscenamente mostrar cuáles son las brechas de desigualdad en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la brecha profunda de desigualdad que hay en términos de acceso a la tecnología, acceso a la conectividad, y también mostrarnos cómo hay sectores que no les preocupa, ¿no?, la desigualdad. Hay sectores para los que la desigualdad son consecuencias del sistema, son efectos secundarios del sistema. Si no, uno podría pensar por qué las grandes empresas de tecnología, las grandes plataformas, las grandes empresas de comunicación, ¿por qué no ponen, por lo menos durante el tiempo de pandemia, ¿sí?, al servicio de los pibes y las pibas toda la tecnología que tienen? Y sin embargo, esto no sucede, pero no extraña, porque es parte de las reglas del capitalismo y la realidad que tenemos que... yo creo que son estas cosas las que tenemos que discutir hoy en las aulas, ¿sí? Hoy en las aulas tenemos que discutir estos criterios neoliberales del sálvese quien pueda. Y si no es en las aulas, no es en ningún lado, porque no hay ni red social, ni medio de comunicación, ni televisión, ni ningún otro espacio hoy en el que se pueda discutir el sentido común. Entonces, para mí esto es discutirlo en el aula, en todas las aulas, discutirlo virtualmente, discutirlo... este es contenido indispensable hoy por hoy para trabajar con los pibes y las pibas en las escuelas. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo. Nos quedamos con poco tiempo, pero me gustaría, cortito, aunque sea, que nos respondas si crees que toda esta situación tan extraña que nos toca vivir, tan difícil, pone a la escuela pública y a los docentes y a las docentes en un lugar distinto frente a la sociedad, si hay una revalorización de lo que es la escuela pública y el rol de las maestras y los maestros. Voy a ser breve, creo que sí, estoy seguro que sí. Nunca fue durante tanto tiempo seguido noticia la escuela como en este tiempo, y quizás en algunos conflictos salariales, que la escuela
tomado, la educación toma relevancia por ese tiempo, ¿no? En las tapas de los diarios. Sin embargo, en estos momentos se discute la importancia de las clases y la centralidad social de la educación. Y me parece que eso lo tenemos que aprovechar también, me parece que eso es importante, y que, nada, y también que se va construyendo una nueva relación escuelas-familias a partir de todo esto. Creo que ese es otro punto que tenemos que aprovechar de alguna manera de lo que nos deja la pandemia. Bueno. Y para cerrar, Sí. simplemente mandarle saludos a todos los compañeros, compañeras de ATEN y bueno, y mi deseo de siempre de justicia completa por Carlos Fuente Alba. Bueno, gracias Gustavo, te mandamos un abrazo. Abrazo, gracias a ustedes. Bueno, y volvemos a Neuquén Capital, lo veíamos recién en la pantalla, en el panel al lado de Gustavo Gali, estaba sentado Ariel Pino, ya estamos en comunicación con él. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches, secretario general de ATEN Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todo el equipo de Que Se Escuche, ¿cómo les va? Bien, Ariel, contanos cómo está transcurriendo esta semana aquí en Neuquén Capital con esta intención del gobierno de volver a la presencialidad y con la postura de la que ya hemos hablado de ATEN de sostener el vínculo pedagógico mediante la virtualidad. Bueno, señalar que el acompañamiento que están realizando los compañeros y las compañeras desde las escuelas, la medida gremial, que como señalás tiene que ver con la continuidad de las clases, en definitiva, de manera no presencial, es un acompañamiento muy alto, que son muchas las escuelas y jardines que están adhiriendo a esta medida, y que aquellas que están trabajando con alguna presencialidad básicamente tiene que ver con escuelas ubicadas en sectores más bien postergados, en los que la única posibilidad de entregar un cuadernillo o algún material de trabajo es a través de la presencialidad y con una guardia mínima. Pero creemos que esta conciencia que hemos ido construyendo como colectivo de trabajadores y trabajadoras en torno a la necesidad del cuidado respecto al lugar de la escuela como espacio simbólico en un momento histórico que amerita todos los cuidados y que amerita una cuestión de responsabilidad quizá mayor que en otros momentos, hace, como digo, que la medida sea muy contundente en la seccional y que seguramente lo va a seguir siendo para la semana que viene, por lo pronto, y para el tiempo que definamos, seguir con esta medida que, insisto, tiene que ver con el cuidado, que, insisto, tiene que ver con la defensa de la vida y fundamentalmente con sostener una escuela en este contexto, bueno, tan complejo que un poco hablaba recién Gustavo también. ¿Han tenido acompañamiento de la comunidad educativa mayoritariamente? Sabemos que hay algunos sectores que quieren a rajatabla la vuelta a las aulas, pero digo, ¿han sentido ese apoyo? Digo, también teniendo en cuenta que el retorno era opcional también para estudiantes, ¿no? Sí, bueno, respecto a ese punto fuimos bastante críticos y críticas en torno a que el Estado se corre un poco de la cuestión de garantizar la escuela aún en estas condiciones, ¿no? Pero sí es cierto que muchas familias, y no solo aquí en Neuquén Capital, sino en toda la provincia, han definido también por una cuestión de cuidados no enviar a los niños, a las niñas a la escuela por una cuestión de que conviven con adultos mayores, que conviven con personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo, y porque hay una cuestión que es muy fuerte, que tiene que ver con el cuidado y con la importancia de saber que hasta tanto no haya una inmunización que alcance, digamos, a mayor cantidad de personas, lo mejor y lo más saludable que podemos hacer es evitar las aglomeraciones, evitar la circulación, y entonces en ese sentido las familias, de la misma manera que la escuela ha construido otras formas y ha construido otros discursos, creemos que las familias también lo han hecho y que por eso acompañan este tipo de medidas. Bueno, Ariel, te agradecemos mucho la charla, estamos llegando al final del programa de hoy, te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes también, hasta luego.
Bueno, Ariel Pino, secretario general de Aten Capital, y nosotros nos vamos a ir hasta el jueves que viene. Nos vamos a despedir con una nota que hizo Virginia a Guillermo Cavaler. Él es vicedirector del CEPI número 1 de Zapala y nos cuenta de esta situación complicada que están atravesando en este sector de la educación que atiende a personas que están privadas de su libertad. Nosotros nos encontramos el jueves que viene a las 10 de la noche en que se escuche el programa de Aten. Hasta luego. Bien, bueno, nosotros estamos atravesados por esta cuestión social que está pasando la pandemia y bueno, venimos tratando de acomodarnos al trabajo que van pidiendo las resoluciones del Consejo Provincial de Educación, pero bueno, es muy difícil en el contexto de privación de la libertad lograr la conexión con la virtualidad con los estudiantes. Hemos implementado el trabajo de envío de materiales escritos que son devueltos por los estudiantes después de un arduo trabajo y coordinación con el sistema penitenciario, que es quien facilita el ingreso del material, una coordinación bastante ardua, con mucho tiempo de trabajo para lograr acuerdos, ¿no? Son dos instituciones totalmente diferentes, que trabajamos con dos paradigmas diferentes, pero bueno, hemos encontrado ese punto para la ida y vuelta del material. Venimos reclamando desde el año pasado las conexiones de internet en las unidades de detenciones, que tengan las unidades de detención conexión para Wi-Fi, para poder empezar a trabajar la virtualidad. Y bueno, se ha avanzado en algunas unidades de detención de la provincia en la instalación de los dispositivos para contar con la red. Lo que nos está faltando es que el Consejo Provincial de Educación provea de los materiales informáticos para realizar el streaming, o sea, sería computadoras. Lo que le estamos pidiendo hace un año y medio ya al Consejo Provincial de Educación son computadoras. En Zapala hay alrededor de 80 estudiantes usuarios de los distintos niveles de educación. Cuando digo distintos niveles de educación, CEPI trabaja con primaria, formación profesional, media, estético expresivo y también universidad, ¿no? Hacemos el nivel superior, hacemos contactos y trabajos con la universidad. Bueno, no tenemos los recursos para continuar con estos trabajos, y son pocos los recursos que necesitamos. Son 6 computadoras para garantizar este derecho a los estudiantes de Zapala. Y en la provincia, el nivel medio son alrededor de 350 estudiantes en todas las unidades de detención, y son 30 los dispositivos para cubrir toda la provincia para dar respuesta a los estudiantes, tanto de nivel medio como de los otros niveles que recién les expliqué. O sea, no es mucho lo que se pide. Entendemos que una escuela que tiene una vida cotidiana, y con estos programas de nación que vienen y se entregan estas computadoras, o los programas que genera la provincia, 30 computadoras es un curso. Para nuestra modalidad, 30 computadoras sería suficiente para dar respuesta a todos los estudiantes del CEPI de la provincia. Por eso estamos insistiendo al Consejo Provincial de Educación de que tenga en cuenta en la compra de esta partida que hizo de computadoras a la modalidad. Se lo hemos pedido a nuestro director de modalidad, Adrián Ciancio, y también lo han pedido los estudiantes mediante su defensor, que fue a una audiencia judicial, y la jueza de ejecución penal de acá de Zapala ofició al Consejo Provincial de Educación para que compre y haga efectivo la entrega de las computadoras. No hay respuesta todavía concreta. Bueno, ante esta situación y la preocupación y angustia de las y los docentes por mantener este vínculo pedagógico, por aceitar los canales educativos y que los chicos tengan un aprendizaje significativo, hemos empezado gestiones, diríamos, a organizaciones sociales, a privados, para tener las máquinas. Una fundación que se llama Equidad donó 10 máquinas para toda la provincia, 2 vinieron para Zapala, pero no están equipadas, o sea, faltan las cámaras, los micrófonos y los parlantes. Nos están faltando esas cositas que de a poco
la solidaridad de la gente hace que se vaya completando ese dispositivo. Pero no queremos dejar de denunciar el abandono del Estado a este nivel educativo. Fue bastante difícil, como a todos y a todas, ¿no? Nos pasó. Yo creo que esto no fue difícil solamente digamos, para la educación en el contexto de privación de la libertad, sino para todos los niveles, para todas las modalidades. No abandonaron, por suerte, los estudiantes, porque es su único nexo, imagínense, con el exterior. También se les había limitado las visitas. El año pasado fue bastante heavy la cuestión en las cárceles. Recuerdan que ya creo que a esta altura del año, el año pasado, teníamos los motines, la gente que se salía por los techos, estaba en tensión y en debate constante la cuestión que pasaba en las cárceles, y el único medio que teníamos a través de cartas, por lo menos, era con educación, porque no dejaban entrar a la familia. Educación también lo que hizo, los compañeros nos solidarizamos y organizamos canastas de comida y canasta de objetos de limpieza, de aseo personal para darle a los jóvenes que estaban alojados en las unidades de detenciones, que no podían ver a su familia, y lo que entrega policía no alcanza. Así que bueno, todos los meses hacíamos una colecta entre los y las docentes con organizaciones sociales para, además de llevarle el material, llevarles algo como para que sientan que, bueno, en esta pandemia no quedaron solos, aislados y apretados ante tanta incertidumbre que existía el año pasado. Así que bueno, fue bastante áspero, diríamos, pasarla, pero logramos mantener ese vínculo y los estudiantes reconocen mucho eso y no abandonaron los estudios. Este año estamos más complicados porque ya hay estudiantes que ya están perdiendo talleres de educación en formación profesional, en universidades, porque no tienen los dispositivos. Y bueno, esto hace que se pierdan las clases, que tengan que dejar, que no pueden ser evaluados. Así que bueno, estamos a la espera de una respuesta del gobierno, y también, como te decía, nosotros a veces avanzamos y nos organizamos para autogestionar algunos recursos, porque siempre estamos en la última fila de la agenda del gobierno, educación en contexto de privación de la libertad. Así que, bueno, nos movemos, nos organizamos, y hay una conciencia del trabajador de la educación en las cárceles muy alta, y una, diríamos, tienen puesta la camiseta, y siempre estamos acompañando a los estudiantes en otras cuestiones, no solamente el proceso educativo, sino también estamos trabajando en esto de construir vínculos con la comunidad.